actualmente está pues haciendo sus labores asistenciales en la ciudad de Manizales principalmente, pero ustedes seguramente lo conocerán en las redes. Es una apasionada definitivamente del cuidado intensivo. Se ha dedicado en una parte muy importante de su tiempo a, a colaborarnos en esta misión de educar y que todos estemos hablando el mismo lenguaje sobre estos temas interesantes en el paciente crítico. Seguramente pues él les comentará posteriormente cómo son esta función que ha estado adelantando en las redes sociales, y pues aprovecho públicamente para darle las gracias por todo el apoyo también en la difusión del evento que nos ha prestado. Es miembro AMSI, por supuesto, y pues bienvenido, doctor Oscar Cárdenas, con su tema de choque séptico. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al doctor Carrizosa por la presentación. Como menciona, como todos los intensivistas, tenemos esa personalidad de ser apasionados y de ser intensos con toda nuestra labor, con todo lo que hacemos. Pues indudablemente hoy les quiero mostrar con mucho cariño y esfuerzo este tema tan importante para el cuidado intensivo, y no solo para el cuidado intensivo, sino para la salud mundial, como se está proponiendo actualmente a través de la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a hablar hoy de shock séptico. Como les mencioné, la Organización Mundial de la Salud actualmente, y en esta publicación del 2017, ha promovido la sepsis como una prioridad global por el impacto tan alto que tiene tanto como morbilidad como mortalidad. Aproximadamente en el mundo, cada año se detectan 30 millones de casos nuevos según la literatura actual reportada. Y de estos 30 millones, 6 millones mueren. Es una prioridad y tenemos tantas dificultades para hacerla, pues no podemos reportar. Y el 85% de la población no pertenece al primer mundo, ¿cierto? Entonces, actualmente tenemos un subregistro en cuanto a la sepsis. Y este subregistro es globalmente conocido, o sea, la problemática es aún mayor. El 70% de las infecciones son de la comunidad, también conocido por todos nosotros. Y el objetivo es generar conciencia de este problema. Y es por eso que a través de la AMSI esta semana estamos promoviendo la Semana de la Sepsis, con un objetivo único, que es el 13 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Sepsis. Es importante empezar a rescatar todos estos espacios, el espacio de las redes sociales, en el cual llevo yo un tiempo, aproximadamente un año, hablando de muchos temas de salud, con el objetivo de que el mensaje no se quede en un remanso en el cual únicamente accedan los académicos, los científicos, sino que lleguen a él también aficionados, como todos nosotros. Desafortunadamente no soy científico, no investigo, y lo que hago lo hago aficionadamente a través de la literatura que leo. Entonces el objetivo de difundir este conocimiento es que a través de la afición que nosotros tenemos, de la pasión que nosotros tenemos, contagiar esto. ¿Por qué? Porque definitivamente la sepsis mata. Y mata cuando nosotros no la detectamos tempranamente, ¿sí? Vamos a ver más adelante que la mortalidad del choque séptico es del 50%. Actualmente conocemos el síndrome coronario como una prioridad, y la mortalidad en el síndrome coronario es alrededor del 10%, pero mire, el choque séptico es el 50%. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la sepsis no ha sido divulgado o que hemos destacado y lo hemos dejado ya en el remate. Pero a partir de estas nuevas estrategias no queremos que eso pase. Queremos que, así como el código ictus, así como el evento coronario agudo, la sepsis sea una prioridad y que la comunidad pueda detectar tempranamente los signos de sepsis, consultar y tempranamente nosotros como personal de salud poder generar las intervenciones pertinentes para esto. Vamos a hablar de prevalencia. El estudio más grande de prevalencia es el estudio EPIC-2, en el cual
esto es un estudio de prevalencia puntual, se hizo en muchas unidades de cuidado intensivo y recogió aproximadamente 14.414 pacientes en 1.265 unidades de cuidado intensivo, 75 países y 5 continentes. ¿Qué se hizo? Se llenó una encuesta, eso fue el 7 de mayo, en tantos países. Colombia participó, 6 ciudades de Colombia participaron: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio y Armenia, aportando datos con los cuales hoy conocemos algo de prevalencia de la sepsis en la unidad de cuidado intensivo. Y se habla de que más o menos el 51% de los pacientes que están en la UCI tienen sepsis, es decir, de 10 pacientes, 5 los tenemos infectados. Más o menos en los pacientes que tienen shock séptico, podemos hacer un rescate microbiológico en el 70% de los pacientes, y 64% de estas infecciones son de origen respiratorio. Allí participan gran negativos, gran positivos y hongos. Y esto pues hace que tengamos algo más de conciencia y algo más de conocimiento acerca de la sepsis. Antes pues de hablar de choque séptico, vamos a hablar de las definiciones de la sepsis. La excelente conferencia que nos dio el doctor Devia anteriormente pues nos enfocó acerca de la hora de oro en sepsis. Yo les voy a hablar algo de definiciones y empezamos a hablar de sepsis a partir de 1991, llevamos aproximadamente 24 años hablando de sepsis, y les quiero hacer énfasis porque en sepsis todos los esfuerzos que hacemos son sumativos. En 1991 se propuso los signos de respuesta inflamatoria asociados a infección como para diagnóstico de sepsis. Como sabemos, simplemente el SIRS no es muy sensible para detectar pacientes. ¿Por qué? Porque muchas otras patologías también elevan SIRS, aumentan la frecuencia respiratoria, la leucocitosis, fiebre, el trauma, la aspiración, la pancreatitis, todo esto llevan a que tengamos SIRS. Por esto que se hace un nuevo esfuerzo en el 2001, 10 años después de esta definición, de hacer como una definición más perfecta, por decir así, de sepsis, y empiezan a introducir variables, ¿cierto? ¿Variables de qué? De disfunción orgánica. Entonces empiezan desde el 2001 a hablar de variables generales, variables inflamatorias, variables hemodinámicas, variables de perfusión para hacer diagnóstico de sepsis. Y aquí se clasifica la sepsis en 3 estadios, ¿cierto? Entonces el paciente infectado que no tiene respuesta inflamatoria sistémica, el paciente séptico, que era infección más signos de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis severa, que es infección, signos de respuesta inflamatoria sistémica, más una disfunción orgánica. Y el cuarto concepto, el de choque séptico, que es infección más signos de respuesta inflamatoria sistémica, más disfunción orgánica y refractariedad a la respuesta al volumen, ¿sí? Eso en el 2001. Aquí con estas variables importantes, pero muchas, que empezaron a hacer del concepto de sepsis un concepto complejo. Hasta el 2016, que es la definición actual de sepsis, que es sepsis 3. Esta definición se hace con el objetivo de tener un concepto perfecto, por decir así. Sabemos que estamos lejos de alcanzarlo, pero es el trabajo que se han hecho las distintas sociedades, la sociedad americana, la sociedad europea, con el objetivo de tener más claridad en el tema, ¿sí? Entonces, en el 2016 se simplifica la definición a 2 términos: sepsis y choque séptico. Choque séptico como un grupo de la sepsis. Y hablamos de sepsis como la disfunción potencialmente mortal generada por una respuesta anómala del huésped ante una infección. Y el choque séptico como un subconjunto de la sepsis en el cual hay fallo circulatorio, hay lesión celular y alteración metabólica, con la conclusión de que hay mayor mortalidad. Se eleva el riesgo de mortalidad al 50%. Generalmente desencadenantes, pues sabemos, bacterias, virus, hongos. Aquí voy a pasar un poco más rápido la fisiopatología que ya se expuso, que hay mediadores inflamatorios y proinflamatorios y factores del huésped y factores de la persona como tal. Los del huésped, pues es la carga bacteriana, la virulencia del virus, la bacteria o el hongo.
Generalmente esta gráfica que todos conocemos del New England, que es la que explica la fisiopatología del shock y por qué hay vasodilatación y por qué hay aumento de la permeabilidad capilar. Todo empieza por activación plaquetaria, donde hay destrucción tisular por microtrombosis en toda la microcirculación. Hay aumento de todos los mediadores inflamatorios, alteración del óxido nítrico, vasodilatación, aumento de la permeabilidad y pérdida del volumen circulante efectivo. Generalmente, pues el choque séptico, sabemos que es un choque distributivo, es un choque en el cual aumenta el gasto cardíaco, cae la PVC y cae la presión en cuña pulmonar. La resistencia vascular sistémica también está caída. Esta es la definición como tal. Y en cuanto a prevalencia, el estudio más grande que habla de la prevalencia del shock séptico es este estudio, el SOAP-2, que habla de que la prevalencia es más o menos del 62%. Cuando tenemos un paciente en estado de shock porque detectamos marcadores de hipoperfusión y está el paciente con hipotensión, 62% de probabilidades de que sea séptico, cardiogénico el 16%, hipovolémico y 4% para el shock obstructivo y los otros, el anafiláctico. El concepto de sepsis 3 también hizo el esfuerzo de hacer una claridad actual en cuanto a la definición de shock séptico. Entonces ya sabemos pues que es un subgrupo de la sepsis. Para esto entonces se tomaron el grupo de trabajo de hacer una revisión sistemática, identificaron 92 estudios en sepsis, de los cuales 44 eran en shock séptico, y tuvieron una población de 166.479 pacientes, pues una población significativa. Allí trataron de identificar las características que tenían estos pacientes y encontraron que lo mayor era la relevancia en cuanto a mortalidad. Pues ya hablamos pues de que en el choque séptico hay una falla circulatoria, alteración celular y metabólica. Y para definir dan estos criterios, que es la definición, que es lo actual que tenemos en choque séptico. Es la hipotensión que requiere terapia con vasopresor posterior a una reanimación hídrica. Posterior a este bolo de 30 cc por kilogramo de peso, no logramos mantener una presión arterial media mayor a 65. Aquí ya estamos hablando de estado de shock séptico. O tenemos una hiperlactatemia persistente. También la definición de sepsis 3 promulga este algoritmo, que es el algoritmo en el cual se impulsa un nuevo score, que es el QID-SOFA, que es el SOFA rápido. Actualmente debatido, discutido, pero es la recomendación actual. Es lo que debemos hacer desde las salas de triaje, obviamente en la sala de urgencia, porque cuando estamos en la unidad de cuidado intensivo, pues no vamos a hablar de QID-SOFA, sino que vamos a hablar de SOFA. Entonces, la importancia del QID-SOFA como score en predicción de sepsis es porque es un score netamente clínico, no necesitamos ayudas diagnósticas. Y el problema es que cuando estamos ante un paciente inestable, sabemos pues que vamos a solicitarle paraclínicos y todo depende del lugar donde estamos, todo depende de la velocidad del camillero, de la velocidad de la bacterióloga, bueno, primero de la velocidad del personal que está tomando la muestra, la velocidad del camillero, la velocidad de la persona que está procesando la muestra, y muchas veces la velocidad de todos no se sincroniza, entonces los tiempos muchas veces se prolongan. Entonces no podemos esperar a que tengamos todos los criterios para una puntuación de SOFA, que puede pasar más de una hora, sino clínicamente. En la entrevista inicial podemos identificar si el paciente está polipnéico, si el paciente está encefalopático o si el paciente tiene una caída de la presión sistólica. Entonces, lo que es un predictor de sepsis y es un predictor de disfunción orgánica. Si identificamos más de 2 puntos en estos pacientes, estamos hablando de que el paciente es un paciente séptico y está en alto riesgo de progresar a choque séptico. Pues aquí esta gráfica para mostrarles la complejidad del SOFA, que es el score predictor actualmente más validado en sepsis, ¿cierto? Entonces, a diferencia del QID-SOFA, que únicamente son 3 criterios clínicos,
aquí tenemos el sofá, que ya son más amplios y que requieren pues unos estudios para aquí. Ya después de tener clara la definición, vamos a pasar rápidamente a lo que hemos visto o la evolución del manejo en el paciente con shock séptico. Entonces, generalmente empezamos con un estudio clásico, que es el estudio del Dr. Rivers, publicado en el New England en el 2001. Y les quiero mostrar esto porque Rivers es la primera persona que empieza a hablar de protocolos y que instaura un algoritmo en sepsis, ¿sí? Entonces no podemos desconocer la importancia y la relevancia que tuvo Rivers en sepsis, ¿sí? Entonces aquí vemos que este es un algoritmo en el cual depende de la PVC, entonces depende de que el paciente tenga un catéter venoso central. Y si la PVC estaba menor a 8, pues requería volumen hasta tenerlo entre una PVC entre 8 y 12. Luego, si la presión arterial media no mejoraba con volumen, deberíamos proceder a paso vasoactivo. Luego, si a pesar del vasoactivo teníamos una saturación venosa menor a 70, entonces deberíamos evaluar hemoglobina y deberíamos, si el paciente tenía un rango de hemoglobina óptimo, iniciar soporte inotrópico. Todos nos imaginamos a Emanuel Rivers como un gringo grandote, ¿cierto? Pero entonces, aquí se los presento, este es Emanuel Rivers. El gran Emanuel Rivers. Yo definitivamente, gracias a esto es que empecé a cogerle amor al cuidado intensivo y que hoy soy intensivista. Luego sale en el 2004 la primera campaña Sobreviviendo a la sepsis, en lo cual hacía un enfoque en reanimación por objetivos y la cual ponía que estos objetivos deberían ser logrados en 6 horas, ¿sí? Objetivo de PS, objetivo de presión arterial media y objetivo de diuresis mayor a 0.5, con una saturación venosa central entre 65 y 70 dependiendo de dónde se tomara. En el 2004 sale un estudio muy relevante, que es uno de los estudios grandes con los cuales se valida el lactato, ¿sí? Entonces, desde el 2004 empezamos a hablar de lactato en sepsis y en choque séptico, y no solo en sepsis y en choque séptico, sino para cualquier estado de shock como un marcador de hipoperfusión. La importancia de este estudio no solo era la elevación del lactato como tal, sino la depuración del lactato a las 6 horas, que hablaba de que debía ser depurada el lactato más del 10%, para considerar que una intervención era adecuada en estos pacientes. Luego, en el 2008, se hacen modificaciones a la campaña de Sobreviviendo a la sepsis, y una de las modificaciones más grandes es que ya incluimos lactato. Continuamos en reanimación protocolizada, ¿cierto? Las metas de Rivers. En el 2012 sale la nueva definición, otro nuevo consenso de sepsis, en el cual continuamos con la reanimación protocolizada guiada por objetivos y la inclusión del lactato. Esto me devuelvo aquí, esto es en el 2012. Yo empecé mi residencia aproximadamente en el 2011 y crecí con Survivance Sepsis Campaign del 2012. Pero a partir del 2014 empezaron a salir estudios, ¿cierto? El primero es el proceso. Este evaluó la reanimación guiada a objetivos versus el manejo habitual de los pacientes y estimó la mortalidad a 60 días. ¿Qué vemos? Este es el Kaplan-Meier, en lo cual vemos que no tuvo impacto en mortalidad. El proceso es un estudio americano. Entonces, evaluaron la mortalidad a 300 al año y igualmente no tuvo impacto en mortalidad. Luego, el mismo año sale el estudio ARISE, que es un estudio hecho en Nueva Zelanda y Australia, en los cuales trata igualmente de evaluar la reanimación guiada por metas versus al manejo usual. Entonces, a 90 días no hubo impacto en la mortalidad. Al 2014 ya era yo residente de segundo o tercer año, yo ya como que me empecé a preocupar
¿Por qué? Porque si el 50% de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo eran sépticos y lo que nosotros estábamos haciendo era llevarlos, entonces no, lo detectaban en urgencias porque estaba hiperlactaténico, nosotros rápidamente lo pasábamos a la unidad, le pasábamos un catéter venoso central, le empezamos a medir la PVC, le poníamos líquidos, evaluamos el lactato a 6 horas y mirábamos la depuración en 6 horas, con estos estudios que ya estaban diciendo que no tenía impacto en mortalidad, pues ya como que miércoles, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con el cuidado intensivo? Y en el 2015, situación más preocupante aún, sale este estudio de Inglaterra, que es el estudio PROMISE, con los mismos resultados. Manejo usual versus reanimación guiada por metas. No tuvo impacto. Pero entonces, en medicina todo es cambiante. En el 2016 sale una revisión sistemática o una revisión pues, de estos 3 estudios, si realmente eran comparables o qué iba a pasar, si íbamos a continuar reanimando los pacientes guiados a objetivos hemodinámicos o simplemente nos íbamos a fresquear. Entonces, esta gráfica que es comparativa, pues empezamos a ver que el estudio de Manuel Rivers fue entre 1997 y el 2000, el estudio Process, Arise y Promavis, pues son estudios hechos más recientes en el 2008, en el 2014, en los cuales, primero, cuando Rivers empezó a hacer, no habían protocolos. Rivers inventó, por decir así, los protocolos, ¿sí? Ya en el estudio Process, Arise y Promavis, pues ya existían los protocolos, entonces el manejo usual de los pacientes ya se hacía direccionado por decir, hacía objetivos, ¿cierto? Detección temprana, toma de cultivos, soporte inicial con cristaloides. Entonces, en sí, el manejo direccionado por metas de Rivers se convirtió en el manejo usual, pues ya en el 2008. El estudio de Rivers fue un estudio hecho en salas de urgencias. Estos estudios, los nuevos estudios ya son hechos en las unidades de cuidado intensivo. Habitualmente el paciente ya había pasado por la sala de urgencias de hospitales grandes, de hospitales complejos. Estamos hablando de que estos estudios son hechos en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra, que los sistemas de salud de ellos son sistemas buenos, no son sistemas precarios. Entonces, estos estudios llevaron a desalentar mucho lo que se hacía o lo que hacemos nosotros muchas veces con muchas limitaciones en los países que estamos en vía de desarrollo. Entonces, indudablemente, el uso de los objetivos hemodinámicos sigue siendo seguro y todavía puede considerarse, pero en base a la medicina guiada pues, por la evidencia, en la nueva campaña Sobreviviendo a la Sepsis 2016, pues hay estudios grandes que no apoyan, entonces no se pudo dar una recomendación como tal, como la veníamos mencionando. Pero sí se propone a partir del 2016 de los puntos, de los paquetes para 3 y 6 horas, ¿cierto? Con la modificación que acabamos de ver, la hora de oro, ¿cierto? Eso es un estudio reciente del año pasado que habla de que los pacientes todo se debe hacer en 1 hora. Anteriormente vemos aquí que eran hasta 6 horas. Aquí estamos hablando de que el tiempo es oro. Entonces, todo lo debemos hacer en 1 hora, como lo vimos en la charla anterior. Indudablemente, en medicina las cosas tienden a cambiar. Y esta es una publicación de este año, es un editorial, por decirlo así, de recomendaciones en la cual se debaten las dos posiciones, reanimar tempranamente versus reanimar a las 3 horas. Actualmente la recomendación de las guías 2018 es 1 hora, la hora de oro. Actualmente, pues, para ir finalizando ya, pues el choque séptico, ¿qué es? Es una emergencia médica, no es una urgencia, es una emergencia médica, que como todo es un proceso, ¿cierto? Entonces, habitualmente el choque séptico, ¿dónde viene? Del paciente séptico no tratado o no identificado tempranamente. Entonces, por eso el énfasis en la nueva campaña Sobreviviendo a la Sepsis es identificar el paciente tempranamente. ¿Qué debemos hacer en el paciente tempranamente? Entonces,
reanimar desde el estado de hipoperfusión que tiene el paciente con el primer bolo de líquidos, de 30 miligramos por kilogramo de peso, ¿cierto? Esto hasta las 3 primeras horas. Y hacer una revaloración frecuente del estado hemodinámico del paciente. ¿Por qué? Porque en la sepsis predomina la clínica del paciente. Desafortunadamente, los pacientes sépticos que rápidamente evolucionan a choque séptico son pacientes que tienen una susceptibilidad, primero genética, segundo por comorbilidades previas que tenga el paciente, porque está inmunosuprimido, porque por tantas cosas, porque tiene varias comorbilidades, lo que lo hace un paciente, por decirlo así, más frágil y con más riesgo de no solo hacer un choque séptico, sino rápidamente evolucionar a un infarto hemodinámico o producir disfunción de choque mixto, ¿sí? Por eso la revaloración frecuente de estos pacientes, por la fragilidad que tienen. Entonces debemos hacer una exploración clínica completa después del hemocultivar, después del antibiótico, después del iniciado el vasopresor, constantemente, evaluando variables fisiológicas. Sabemos pues ya hoy en día que tanto la hiporreanimación mata, pero la sobrereanimación también mata. Y muchas veces con sepsis y con choque séptico se ha abierto la posibilidad a inundar los pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos pacientes de 80 años que en la sala de urgencias le ponen primero 3.000, no mejoró otros 3.000, ya van 6.000, y llega a la unidad de cuidado intensivo y no tenemos la salvedad de medir variables fisiológicas. ¿Cuáles? Frecuencia, presión arterial, saturación y otros seguimientos muy invasivos o invasivos como objetivizar respuesta a volumen, que es a lo que hoy le estamos haciendo énfasis, respuesta a volumen. A través de variables estáticas, variables dinámicas o variables volumétricas. Entonces, la respuesta a volumen, definitivamente debemos evaluar el contexto y dónde nos encontramos, ¿cierto? Si estamos en un primer nivel o si estamos en un tercer nivel con todo el recurso disponible. ¿Qué es todo el recurso disponible? Una unidad de cuidado intensivo, o si tenemos ecografía desde UCI, o si tenemos catéteres para medición del gasto cardíaco mínimamente invasivo a través de un catéter pico, o si definitivamente lo que tenemos es el Swan-Ganz para hacer gasto cardíaco invasivo, ¿sí? Definitivamente la PVC no es el determinante de respuesta a volumen ideal, pero desafortunadamente en muchos sitios es lo que tienen, ¿cierto? Entonces, si es lo único que tenemos, es lo que hay que echar mano, ¿sí? La PVC sirve cuando está baja, cuando es menor a 8. Por encima de 8 pierde toda predicción a respuesta a volumen. Si el paciente está con PVC a 8, puede servir. Pero si está por encima de 8, no se tomen la molestia de pasar bolos o de no pasar. Tiren una moneda al aire y si cae cara, le ponen líquidos, y si cae sello, no le ponen líquidos. Se van a tomar conductas con la PVC. Entonces, actualmente, ¿qué recomienda la guía Survivance Sepsis con la modificación del 2018? Es valoración hemodinámica del paciente. Evaluar si el paciente no mejora con las estrategias iniciales, soporte de cristaloides, bolo de 30 cc por kilogramo de peso, no mejora vasopresor, no mejora, vamos con soporte vasopresor en ascenso, debemos indudablemente recurrir a otras estrategias. ¿Cuáles estrategias? Actualmente se recomiendan las variables dinámicas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Entonces, variables estáticas conocemos dos, la PVC y la presión en cuña pulmonar. Variables dinámicas, entonces tenemos la variación, la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de la presión de pulso y la elevación pasiva de miembros superiores con toma de gases de gasto cardíaco, pero como sabemos esto requiere unas medidas específicas, que el paciente esté intubado, que esté en ritmo sinusal y que tenga un volumen tidal de 8. De muchas veces los pacientes no requieren, no reúnen todas las condiciones óptimas. Entonces tenemos una herramienta fundamental y que para mí se ha convertido en mi mano derecha, que es la ecografía. Valoración del índice de colapsabilidad de la cava,
o valoración a través de una valoración subjetiva de la función ventricular, ¿cierto? La ecografía indudablemente cobra más validez. Como para evaluar qué paciente va a responder a volumen. Bueno, para finalizar, en shock escéptico hay muchos temas para discutir. Indudablemente, si vamos a hablar de esteroides, yo creo que 30 minutos no nos bastaría. Si vamos a hablar de vasopresor, 30 minutos no nos bastaría. Si vamos a hablar bueno, tantas medidas o respuesta a volumen, no nos bastaría. Por eso quise enfocar esta charla acerca de la importancia, que ustedes reconozcan la importancia en el tiempo de la sepsis y el choque séptico y actualmente cuál es la validez que tiene. Entonces, lo primero, las conclusiones para cerrar este tema es que debemos reconocer la sepsis como una prioridad de salud global y nosotros como personal de salud debemos ser los primeros gestores en transmitir la información, ¿cierto? Persona que enseñe aprende dos veces, ¿sí? Este concepto lo debemos reproducir nosotros, ¿cierto? Y a partir de hoy, de que tenemos sala llena, 100 participantes, estos 100 participantes, ojalá a partir de hoy empiecen a difundir. Si cada uno de ustedes cuenta este mensaje a 3 personas, pues mañana vamos a tener 300. Es decir, le dan la tarea a estas personas para que cuenten el día siguiente a 3 personas más, el número va a ir siguiendo, ¿cierto? Otra de las conclusiones de los estudios grandes de prevalencia en choque séptico pues es el estudio EPIC-2, que habla de que en las unidades de cuidado intensivo tenemos una prevalencia del 50%. La definición actual de sepsis nos la da el sepsis 3 a partir del 2016. La definición de de choque séptico es hipotensión que requiere terapia con vasopresor para mantener presión sanguínea mayor a 65 posterior a la reanimación óptima inicial. Y el choque séptico pues es una patología que tiene alta mortalidad del 50%, por encima del infarto, por encima del SB. Entonces indudablemente debemos darle la importancia que merece. Y el diagnóstico en sepsis es sumativo, por eso FIRS no pierde validez para el diagnóstico de sepsis. Las variables de disfunción actualmente no pierden validez. El QIDS-SOFA tampoco pierde validez a pesar de las críticas actuales y es una herramienta clínica apropiada para el paciente triaje en una sala de urgencia. Y el SOFA, pues indudablemente la unidad de cuidado intensivo es una herramienta grande. El QIDS-SOFA nuevamente como predictor desde triaje es importante y les agradezco a todos ustedes por estos 30 minutos que comparten conmigo este importante tema. Agradezco al doctor Harry Sosa, a todo el auditorio que hoy nos está acompañando, estas 100 personas que hoy están tomando de su tiempo de descanso, o a los que están en su tiempo laboral haciéndolo, como yo desafortunadamente hoy no pude tener libre y lo estoy haciendo desde mi trabajo. Entonces les agradezco mucho la participación. Bien, doctor Cárdenas, pues muchas gracias. Excelente conferencia y pues bueno, vamos a iniciar de inmediato entonces con las preguntas que tenemos bastantes pendientes. Entonces, a ver en dónde estábamos. Bueno, hay varias preguntas sobre el azul de metileno. ¿Qué considera usted, doctor? Si tenemos alguna evidencia, si tiene alguna cabida en los casos de choque séptico. Pues yo pienso que la evidencia actualmente de azul de metileno en choque séptico es pobre, la experiencia que yo tengo es poca. Habitualmente los pacientes que responden es a las medidas iniciales, norepi, segundo vasopresor, vasopresina, y digamos que todavía tenemos muchas más alternativas, adrenalina, dopamina, antes de recurrir al azul de metileno, que sería la última estrategia, luego pues de ya hacer lo que tiene validez actualmente, que es primero norepinefrina como primer vasopresor,
la vasopresina como segundo vasoactivo en choque séptico. Muy bien. Angie Lorena pregunta el papel de la procalcitonina como marcador de un proceso infeccioso para inicio de antibiótico. La procalcitonina también muy discutida. Lo que hacemos o lo que actualmente tiene validez es de pronto más no para diagnóstico como tal de sepsis y para empezar antibióticos, sino para hacer desescalonamiento antibiótico si la utilizamos. Pero para empezar cubrimiento es una herramienta predictora dependiendo del rango. Entonces, los clasificamos en rango leve, moderado, definitivamente una procalcitonina muy alta, pues sí la utilizamos. Ok. José Jiménez pregunta, ¿en el choque que cursa con bradicardia, la elección sería dopamina o sigue siendo noradrenalina? A ver, la elección, siempre en choque séptico hablamos de norepinefrina como primer vasopresor. Un paciente que en choque séptico esté bradicárdico, hay que considerar una segunda causa, pero el choque no, la respuesta fisiológica del choque séptico no es bradicardia. Acordémonos pues que en el choque séptico, al contrario, hay un gasto cardíaco aumentado, hay un estado de hiperdinamia, hay un estado de hipervolemia, de hiperdinamia de los pacientes. La bradicardia no es un signo de choque séptico y cuando la hay, pues debe prender la alarma hacia que el estado de shock es muy probablemente de otra etiología, como cardiogénico, por decir así. Nos pregunta Raxonmed, ¿por qué tensión arterial media objetiva de 65 milímetros de mercurio? Muy buena pregunta, pues digamos que es la presión que se ha validado en todos los estudios de choque como tal, en todos los estudios, es la presión que se ha visto genera perfusión de órganos, perfusión renal, diuresis, y es básicamente lo que se hace y la directriz que tenemos a través de todos los estudios. Jessica pregunta, en caso de no tener un foco específico, ¿qué antibiótico de amplio espectro sería el de elección? Bueno, muy buena pregunta. Acordémonos que hay que diferenciar entre una infección como tal, una infección de vías urinarias, que el paciente no tiene respuesta inflamatoria, que no tiene un QIT-SOFA positivo, que no tiene un SOFA elevado, que no está hipotenso, pero si estamos ante un estado de shock séptico y con disfunción orgánica asociada, pues los únicos o el único estudio o el único antibiótico que tiene estudios en shock es los carbapenémicos, ¿cierto? Acordémonos pues, que en el estado de shock cambia la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. Y el único antibiótico que actualmente ha sido estudiado y que los niveles séricos se mantienen por encima de la concentración inhibitoria mínima son los carbapenémicos. Habitualmente las infecciones por cocos gram positivos de la comunidad igualmente han cobrado relevancia e importancia y el cual el estafilococo resistente también hoy en día lo contamos con una prevalencia alta, entonces debemos empezar. La recomendación, meropenem vancomicina ante shock séptico. Okay. Juan Botero pregunta, ¿por qué el lactato como marcador? Bueno, también muy buena pregunta. Lo veíamos pues que desde el 2014 está validado como un marcador de hipoperfusión, ¿sí? Existen otros marcadores de hipoperfusión, ¿cierto? La saturación venosa, el delta de CO2 y otros marcadores clínicos que actualmente están cogiendo importancia, como lo propuesto este año en la publicación de JAMA a través del estudio Andrómeda, de valorar un signo muy fácil de hacer, lo que es el llenado capilar, ¿cierto? Un signo uno lo puede ver temprano en los pacientes hipoperfundidos, pero el lactato, pues digamos que es el más validado y el más estudiado actualmente. Esteban pregunta, ¿la dosis máxima de vasopresina en el contexto de choque séptico? Bueno, yo creo que
los estudios nos proponen unas cosas, pero nosotros cuando estamos en situaciones desesperadas, habitualmente subimos los vasopresores a dosis altísimas. Yo, la verdad, la vasopresina la utilizo hasta 4 unidades hora. Bueno, Leonardo Rojas pregunta sobre el algoritmo de ultrasonido en sepsis. Si tiene alguna opinión con respecto a esta propuesta. Bueno, algoritmos ecocardiográficos para enfoque no solo de sepsis, sino de shock como tal, existen muchos. Actualmente, yo de pronto en el que más entrenamiento tengo es el protocolo RUSH, que es el ultrasonido rápido en shock, que lo que uno hace evaluar es la bomba, primero, ¿cierto? La bomba cardíaca. Eso se hace a través de un transductor sectorial. El transductor sectorial es un transductor que nos aporta muchos datos porque podemos evaluar primero función cardíaca, podemos evaluar cavidad abdominal, podemos evaluar algo vascular, ¿cierto? Valorar la aorta, ¿sí? Es el protocolo que yo manejo. Entonces, lo que hago es cuando ante todo paciente en shock, lo enfoco primero desde la ecocardiografía, ¿sí? Entonces miro función ventricular. Si el paciente tiene una buena función ventricular y está en un estado de hipoperfusión, muy probablemente, y si veo un ventrículo izquierdo con buena contractilidad rápido, muy probablemente sea un shock séptico, ¿cierto? Si a esto le sumo el índice de colapsabilidad de la cava, si el índice de colapsabilidad de la cava está por encima del 15%, pues me lleno de más razones para decir es un shock séptico, ¿sí? Esto lo hago con un transductor en más o menos, digamos, 4 o 5 minutos. He hecho estas evaluaciones. Función cardíaca, índice de colapsabilidad de la cava, ¿sí? Si encuentro una cava grande con una función ventricular izquierda caída o pobre, una valoración global de la función en rango de severidad, pues muy probablemente estoy ante un shock cardiogénico. Si encuentro un índice de colapsabilidad de la cava o una cava muy dilatada y un ventrículo izquierdo pequeño, pero un ventrículo derecho grande, con disfunción o con un TAPSE caído, yo puedo estar hablando con mucha precisión de que puede ser un shock obstructivo secundario a un tromboembolismo pulmonar. Entonces, indudablemente, a mí mi ejercicio profesional como intensivista me lo ha cambiado la ecografía y se ha vuelto vital para el enfoque de mis pacientes en shock. Habitualmente los pacientes ya vienen con diagnóstico de choque séptico desde urgencias. Yo habitualmente no me quedo con ese diagnóstico de choque séptico. Siempre saco mi ecógrafo, veo función ventricular izquierda, veo cava y si veo función ventricular izquierda normal y veo una cava que colapsa, muy probablemente sigo reanimándolo con sepsis con volumen. Si no, me limito mucho al soporte con cristaloide. Bueno, muy bien. Bueno, ya nos hemos extendido un poco en tiempo. Creo que para redondear 2 preguntas, todavía tenemos dudas sobre cómo se administran los 30 mililitros por kilo. Preguntan si se administran de inmediato, si se distribuyen en bolos, en una hora o cómo. Y pues creo que necesitaríamos algunas conclusiones con respecto a las preguntas de esteroides y las propuestas que nos ha hecho el profesor Paul Marik con respecto al concepto de reanimación metabólica. Bueno, para finalizar, pues, estas importantes preguntas, pues, indudablemente, el esteroide en el choque séptico, la recomendación de las guías actual es a no utilizarlo si usted lo que va con el soporte vasopresor en descenso, ¿sí? Con las medidas de aporte de cristaloides, los 30 por kilogramo de peso y el vasopresor inicial logra estabilizar al paciente, no ponga esteroides. Pero lo que sabemos nosotros es que aproximadamente un 30% de los pacientes en choque séptico evolucionan a insuficiencia suprarrenal y el esteroide en pacientes
refractarios al manejo vasopresor, ha sido una herramienta que utilizamos todos en la unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo lo utilizamos? 200 miligramos para 24 horas. Hay discusiones así, iniciarlo en infusión o cada 6 horas, pues lo importante es que reciba los 200 miligramos en las 24 horas. Esto con el objetivo, el esteroide no ha impactado en mortalidad. Lo que sí es a disminuir los días en la utilización del vasopresor y de pronto los días en la unidad de cuidado intensivo. Lo otro, cómo utilizar los cristaloides y pasar los 30 cc por kilogramo de peso. Entonces tenemos un ejemplo, el paciente de 70 kilogramos de peso. Entonces 30 cc por kilogramo de peso son 2100, ¿cierto? Siempre evaluar el conjunto, o sea, no podemos, las guías son importantes, las guías impactan en mortalidad, las guías hacen que se hagan mejor las cosas, pero no podemos, siempre debemos individualizar. Si es un paciente joven, pues probablemente sí lo vayamos a reanimar en la primera hora con los 2100, ¿cierto? Pero si tenemos un paciente añoso, un paciente comórbido, ¿cierto? Con antecedentes de cardiopatía isquémica, deprimida, pues muy probablemente los 2100 no sean una estrategia óptima en estos pacientes. Entonces, este paciente lo vamos a estar reanimando con bolos de, yo no poner los líquidos, yo habitualmente pongo bolos de 300, máximo de 500, y voy reevaluando constantemente, pero eso lo hago yo en la unidad de cuidado intensivo, donde tengo disponibilidad de más monitoreo. ¿Sí? Entonces, pongo un bolo de 300, de 500 y evalúo si el paciente me responde o no responde, ¿cierto? Y rápidamente, con el índice de colapsabilidad de la cava, me puedo dar cuenta de que ya llegamos al límite pues, de respuesta en ese paciente y muy probablemente yo no llegue a los 2100 de líquidos en estos pacientes. Bueno, pues muy bien, doctor Cárdenas. Muchas gracias por su charla, su participación, por el tiempo para responder a todas estas preguntas. A todos los participantes también muchas gracias por hacer esto tan hiperactivo y de verdad nos están motivando a hacer esto de manera mucho más regular, frecuente y pues tener un espacio para debatir más amplio de lo que hemos programado a la fecha. Doctor, yo quiero finalizar con algo que se me escapaba, que era la parte metabólica. Indudablemente, la hiperglicemia en el paciente crítico, especialmente en el shock séptico, es frecuente, la vemos también, y es un marcador de severidad en cuanto a paciente séptico y en cuanto a eventos adversos. El paciente hiperglicémico sin antecedente de diabetes debe prender una alarma, ¿cierto? En estos pacientes el control metabólico pues debe hacer también oportuno y temprano, ¿cierto? En la unidad en que yo estoy actualmente, tenemos protocolizado el paciente acidótico, no paciente en cetoacidosis diabética, no, paciente séptico pues dentro, para el control metabólico, iniciar infusión de insulina y dextrosa, ¿cierto? Conocemos pues que la insulina se le han visto muchos otros efectos, como efectos también antiinflamatorios, efectos también a nivel de sensibilizar receptores y mejorar la actividad de los vasopresores. Entonces, indudablemente la insulina es otra alternativa importante en el paciente con hiperglicemia reactiva, en shock séptico, en nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí varias preguntas aún sobre el azul de metileno. Pues creo ya se ha mencionado, nunca va a ser una estrategia de primera, ni de segunda y tal vez ni de tercera línea. La experiencia que tenemos aún es poca y posiblemente me atrevería a mencionar que lo tendríamos reservado para un franco choque vasopléjico, para lo cual necesitaríamos una monitoría hemodinámica establecida y descartar que el paciente no tenga hipertensión pulmonar, sino vamos a tener complicaciones mayores
pues con la administración del azul de metileno. Antes de eso, pues obviamente ustedes ya han visto en estas dos charlas cómo escalonadamente primero recuperamos el volumen intravascular, iniciamos vasopresores, noradrenalina primera elección, vasopresina, tenemos otros vasoactivos como pues que se pueden asociar a estas estrategias y finalmente pues ya el doctor nos ha comentado sobre los esteroides y la reanimación metabólica que tiene pues también un papel importante antes que recurrir a una estrategia pues digamos ya tan desesperada como el azul de metileno en este escenario. Bueno, pues a todos, muchas gracias de verdad. La semana de la sepsis continúa. Mañana vamos a tener también dos superconferencistas y vamos a hablar entonces de el soporte metabólico en paciente con sepsis y cómo se debe hacer el enfoque de la rehabilitación física y respiratoria, que vamos a tener a Viviana Cubillos. Y bueno, pues sin más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Harry, muchas gracias a todos por esta invitación. Nos estamos viendo pues en futuros escenarios. Muchas gracias a todos por esta excelente participación, por haber tenido el salón lleno en esta hora tan difícil. Chao, chao, me despido.